¿Líderes o candidatos? Rafael Belaúnde Llosa está esta noche con nosotros y le damos la bienvenida. Rafael. Cristian, gracias. Tengo que hacer la diferenciación con tu padre, ¿no? Claro. Mi querido amigo Rafael Belaúnde Aubry. Aubry. Cuéntame, maestro, ¿líderes o candidatos? Porque justamente aquí lo que planteamos es la presencia de líderes y, digamos, esta sí te lo otorgo porque yo te he visto participando y opinando desde hace un buen tiempo, cosa que los candidatos normalmente no suelen hacer por esta bendita cuestión de decir que te puedes quemar antes de tiempo. Yo creo que un líder finalmente tiene que estar siempre en la cancha dando su punto de vista. La pregunta va por el otro lado. ¿Has decidido ser candidato? ¿Te vas a presentar como precandidato en tu partido? Bueno, ¿Cómo es tu...? Yo creo que precandidato es un término que se sujeta a la realidad, porque tendrá que haber pues, un proceso interno. Hay la posibilidad siempre de hablar con otras fuerzas, pero ahora yo estoy viajando, estoy recorriendo todo el Perú, estamos estructurando un planteamiento, queremos ofrecer un planteamiento serio, un planteamiento integrador y que conjugue la economía de mercado, la inversión privada, pero también con el rol que tiene que tener el Estado en un país como el Perú para integrar, para cohesionar, para ofrecerle finalmente a los peruanos un proyecto de vida en común, ¿no? Que todos sientan que son parte de un mismo proyecto, ¿no? Porque la verdad que hay una fractura pues, muy profunda con una parte del territorio, ¿no? Quiero llegar justamente a esa parte del territorio con esta fractura, pero primero quisiera brevemente, ¿no? en unos minutos, un poco tu diagnóstico de la situación actual y en base a eso justamente lo que se propone, teniendo en cuenta, ¿no?, esta realidad en la que nos encontramos. Bueno, estamos viviendo una paradoja, ¿no? Tenemos el cobre a 4.5 dólares la libra, el oro a 2.600 dólares la onza. Deberíamos estar pues navegando al 9% de crecimiento, reduciendo la pobreza, galopando, generando empleo, y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? La inversión privada no se ha movido en los últimos 10 años, la pobreza ha aumentado, el desempleo ha aumentado, la anemia ha aumentado, la desnutrición crónica de niños menores de 10 años ha aumentado, es decir, estamos retrocediendo, hemos perdido 20 años casi en la lucha contra la pobreza. Y esto es responsabilidad de la clase política y del entorno político que tenemos, porque no se explica, sino por qué con los extraordinarios vientos internacionales la economía peruana y el Perú no está progresando. Entonces, no solamente eso, con todos estos precios, y también está la agroexportación que está pues ya volando, ¿no? Vamos a tener, parece que este año, 12.000 millones de dólares de ingresos por agroexportación. Y sin embargo, vamos a cerrar el año con un déficit de 4 puntos del PBI. Esto solo se explica pues, por un gobierno absolutamente incompetente, que ha decidido no gobernar. Lo que el gobierno de la señora Boluarte quiere es llegar al 28 de julio del 2026, cueste lo que cueste, no le interesa nada más. Y ha encontrado un compañero de viaje, que es el Congreso. Entonces tienen una simbiosis pues ahí perfecta. Entonces cada uno le enjuaga los trapos sucios al otro, ¿no? Ok, pero entonces, el Congreso, y en el Congreso de la República están las fuerzas que obviamente aspiran también a tener un papel protagónico en el 20... bueno, algunas, ¿no? ¿Algunas seguramente crees desaparecerán? No, digamos, yo creo que hay unas nuevas que están por fuera del Congreso, y están las que están en el Congreso. APP, Fuerza Popular, que son las que van a postular. Bueno, pero son corresponsables del desastre, del naufragio que está padeciendo el Perú ahora, ¿no? Cómo se ha erosionado el Estado de Derecho, la separación de los poderes, cómo se ha multiplicado la incertidumbre, la inestabilidad. Y eso explica por qué no vienen las inversiones, eso explica por qué desde que llegó la dupla o el binomio Castillo-Boluarte al poder, se han ido al Perú 12.500 millones de dólares. Se han ido al Perú 800.000 peruanos entre profesionales y estudiantes. Es decir, un capital humano que un país emergente en vías de desarrollo como el Perú necesita para aumentar su productividad, que es la clave para progresar. Entonces, yo creo que el elector va a ser severo con las organizaciones políticas, con las bancadas políticas que son corresponsables del desastre que estamos viviendo, ¿no? Ok, ¿tú crees que finalmente ellos también van a buscar un desmarque? ¿Crees que ya empiezan a hacerlo de cara a una lavada de cara frente a las elecciones? Claro, yo creo cuando
ya el Ejecutivo, la señora Boluarte, no pueda plantear cuestiones de desconfianza o últimamente cerrar el Parlamento, yo creo que la van a dejar colgada de la brocha, seguramente, ¿no? Okay. Pero, digamos, hasta que eso ocurra, le van a exprimir, digamos, le van a sacar el concolón o le van a exprimir como limón de molentero, ¿no? Pero justamente, digamos, siguiendo el perjuicio del país. Claro, porque el Congreso legisla en favor de una agenda propia, porque varias bancadas son extensiones de negocios, extensiones de universidades, son agencias de lobby para intereses particulares y después hay mucha ropa tendida. Ahora que hablabas del tema de la extorsión, mocharle el sueldo a tu trabajador, decirle me das la mitad de tu sueldo o te voto, eso es una extorsión. Entonces, claro, por eso... O sea, la extorsión está adentro. La extorsión comienza en el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo podemos esperar, cómo un ciudadano va a esperar, cómo los transportistas van a esperar que el Congreso legisle contra la extorsión si esa misma ley puede después explotarles en la cara? Entonces, es una situación dramática. Me has hablado del Congreso, del Ejecutivo, pero antes de preguntarte qué plantearías tú de cara a llegar al Ejecutivo, porque claro, también habría que ver finalmente cómo se arma el Congreso, porque nos hemos dado cuenta que si hay un contubernio entre un Ejecutivo nefasto como este y un Congreso similar, pues tenemos justamente lo que vemos. Pero la parte del sistema de justicia, ¿crees que también es parte del problema, así como el Congreso y el Ejecutivo? Sí, creo que hay un grupo de fiscales al menos que no... Es evidente que se ha politizado el sistema de justicia, así como se ha judicializado la política también en el Perú. Entonces, tiene que haber un cambio pues profundo, ¿no? ¿Y cómo se corrige eso? No digamos en el corto, ¿no? Porque no se trata de señalar a tal fiscal, eso yo un poco lo comento porque es la coyuntura, pero digamos, más de visión de líder. ¿Cómo se corrige el tema del sistema de justicia? Bueno, yo creo que el tema central es un tema de personas más que de instituciones. Claro, hay que hacer seguramente muchas reformas, pero es la calidad de las personas, la catadura moral y los motivos por los que se está en el cargo. Es decir, uno si quiere hacer política, bueno, que se meta a un partido y haga política a través de un partido. ¿No? Si uno quiere dedicarse a impartir justicia, está muy bien y que haga una carrera y tenga una trayectoria del sistema de justicia. Pero no quiere decir... El problema es cuando se mezclan esas dos cuerdas, ¿no? Y eso hay que mantenerlo muy separado. Y hoy no está pues muy separado, ¿no? Correcto. Todo es pues parte de una erosión que ya tiene, yo diría que 10 o 15 años, ¿no? Esto ha venido decayendo, degradándose. Y mucho tiene que ver con la falta también de un gobierno con una fuerza parlamentaria sólida, con una bancada cohesionada. Hemos tenido esta fragilidad pues enorme, ¿no? Gobiernos con bancadas débiles, gobiernos que llegaron quizá, pudieron consolidar una mayoría y en el tiempo, en la gestión la han ido perdiendo, han tenido... Entonces, lo que necesitamos es regresar a lo que es lo natural en una democracia, es decir, división de poderes, un ejecutivo que tenga una bancada parlamentaria propia. Ok, pero ¿cómo harías eso? Es decir, tenemos que... Pero ¿cómo harías eso? Porque el sistema político finalmente, digamos, el sistema no ha cambiado. Es decir, tenemos el tema del Congreso en la primera vuelta. Lo más probable es que con la cantidad de candidatos o agrupaciones que van a postular, tengamos nuevamente un Congreso atomizado. Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, me imagino que tú has considerado de ser candidato y de ser eventualmente elegido, vas a tener que lidiar con una realidad. Lo que pasa es que la política es un ejercicio, es un oficio, es algo a lo que no se puede renunciar. Entonces tú puedes o tener la mayoría o construyes una mayoría. Construir una mayoría significa pues, llegar a entendimientos, a compromisos, a estructurar un planteamiento programático. Algunos dirían que se ha construido una mayoría en este justamente Congreso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una mayoría motivada por arreglos bajo la mesa. Yo digo, acá lo que tú tienes que hacer es proponer un plan de gobierno... Transparente, encima, y a ver quién se adhiere. ¿No? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? También el Congreso está pues infestado de personas que usan la política como una vía
subalterna para llegar o perseguir objetivos de índole totalmente distinta. Pero esos son los partidos, Rafael, Bueno, que finalmente lleva claro, a esta entonces, clase de gente. Al final la democracia empodera al ciudadano para que pueda cambiar pues, su destino para bien, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que persuadir al elector para procurar que en el próximo Congreso tengamos una calidad de congresistas mejor. Eso no quiere decir que sean todos de una misma filiación ideológica. Yo creo que está bien, el Congreso tiene que ser plural y diverso, pero tiene que haber una regeneración de la política. Pero volviendo a la pregunta, la política es un oficio. Entonces, y se tiene que ejercer con astucia. Si no tienes mayoría, tienes que construirla. Entonces vas a tener que tener concesiones, pero concesiones de gobierno. No dame un Rolex y yo te doy el presupuesto. Deposítame en una cuenta y yo te saco tu ley. Ese no es el tipo de arreglos o entendimientos a los que se tiene que llegar. Se tiene que llegar a entendimientos programáticos, conceder, bueno, vamos a hacer más pues agresivos en el gasto social en el sur, pero tú ayúdame pues para destrabar el proyecto de Puyango-Tumbes o de Chinecas. Y abierto, transparente, encima de la mesa. Ese tipo de gestiones se hacen en todas las democracias del mundo. Tal cual, es cierto. Salvo que consigas, bueno fuera, con el aval popular, una mayoría parlamentaria que te permita hacer lo que tu programa de gobierno propone, ¿no? Correcto. Has hablado de un país fracturado, entonces aquí aprovecho también para hacerte la pregunta de cómo convencerías, ¿no?, a una buena parte que pues no confía en la clase política y seguramente tampoco va a confiar en los candidatos que van postulando y seguramente van a ir por el tema del outsider, un discurso radical que desgraciadamente está de moda en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué le diría Rafael Belaúnde a los votantes para nuevo capturar la ilusión en una política decente? Bueno, yo creo que el Perú sí necesita un cambio profundo y radical. Pero ese cambio tiene que ser hacia adelante, evidentemente, porque pasar de vivo a muerto también es un cambio radical y profundo, pero no es el cambio deseable, ¿no? Entonces, ese cambio yo creo que tiene que sostenerse en 4 pilares. Uno es el crecimiento económico que se basa en la inversión privada. Eso es digamos, es algo indiscutible en el mundo entero, ¿no? Entonces, el Perú, felizmente, es un país que está lleno de destinos para la inversión. En la agroindustria, los proyectos de irrigación que están paralizados, Puyango-Tumbes, el Chira-Piura, el Alto Piura, Chinecas, Majes 2, que hasta ahora no sale, están todos los proyectos mineros, están todos los reservorios, los trasvases que se pueden hacer para el tema de la irrigación, para incorporar la agroindustria, los valles interandinos a la agroindustria y a la agroexportación, cantidad de vías que se pueden concesionar. Ese es un tema. El crecimiento económico es la base de la generación de empleos, es indiscutible, pero es evidente que hay cosas que han faltado. Y lo que ha faltado es la integración y la cohesión para ser un país unitario. Pero eso, Entonces, dale. Para eso, sí hay pues un rol, una agenda para el Estado. Hay obras que no se pueden concesionar. Por ejemplo, yo he estado con productores de cacao de Atalaya. Bueno, ellos para sacar su producción, ellos son muy eficientes produciendo, tienen un alto rendimiento por hectárea, alta productividad, pero tienen que sacar de Atalaya a Mazamari la producción y la vía pues es una porquería. El río Portocopa, que es el puente Portocopa que está sobre el río Perené, es un puente que cuando el río baja cargado el agua pasa por encima. Pero entonces, lo mismo pasa en Sandia para llegar a Puno. Es decir, el Estado tiene que entender que en un país con una geografía como la peruana, con asimetrías profundas como las que hay en el Perú, hay una labor que hacer que tiene que ver con la productividad de las personas, que es salud y educación, y con infraestructura. La pequeña infraestructura está abandonada en el Perú desde hace muchísimos años, no para sustituir al mercado, sino para integrar al Perú profundo, al Perú excluido, al mercado, a la modernidad. Es una aspiración digna y lógica a la que todos los peruanos tenemos, digamos que hacer que los peruanos que están hoy fuera de la formalidad y la modernidad puedan entrar. No es solo un tema geográfico. Los
80% de las empresas en el Perú son informales, Sí. el 75% de la fuerza laboral en el Perú es informal. Eso es porque hay unos costos, hay todo un sistema formal que es una muralla que prohíbe, que margina. El Estado debe participar para justamente para formalizarlo de una integrarlos, manera... para que la integrarlo. economía de mercado se extienda por todo el Perú. El tiempo me gana, pero ¿cuándo vas a decir si... ¿Cuándo se define? No. Nosotros estamos trabajando en nuestro propio programa. Y yo soy digamos, el presidente del partido, el precandidato hasta que se Como formalice. dicen los gringos, el candidato in waiting. Como dicen... Pero no hay que cerrar nunca la posibilidad. Correcto, de una a alianza. ¿no? El tiempo me gana, desgraciadamente, Ok. Rafael, te agradezco mucho. Listo.